por favor que usted tome su lugar y con mucha reverencia va usted a concentrarse esta noche. El Señor un día me dio una enseñanza que le he puesto por nombre Enemigos de la Gracia. Quiero que por favor me acompañen al Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 1 al versículo 6. Mateo 27, versículo 1 al 6, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, diga Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, diga yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Amén. Este pasaje lo ha traído Dios a mi corazón desde hace mucho tiempo. Y yo le decía: Señor, Judas es un personaje que ha venido siendo enseñado de muchas maneras. Judas ha sido el hombre de donde de pronto en algún momento nosotros como hijos de Dios hemos llegado a darle duro. Judas, el que se sentó a la mesa con Jesús. Judas, el que lo vio. Judas, el que lo escuchó. Judas, el que lo traicionó, con un beso lo entregó. Y le damos duro a Judas, ¿cierto? Eso nos pasa, porque el Señor me decía: le han dado tan duro a Judas y vemos tan grave el que él haya entregado a Jesús y que lo traicionó y que con un beso y que lo, mejor dicho, recibió plata. Pero el Señor me enseñaba que tú y yo hemos sido Judas muchas veces, pero que cuando leemos a Judas lo vemos a él como un pecador terrible. Y resulta que el Señor me hacía ponerme en el lugar de Judas y me decía: tú también te identificas como un Judas, tú te identificas con este personaje. Y yo le decía: wow, Señor, es verdad. Porque si Judas lo traicionó con un beso y le entregó, ¿cuántas veces yo no le he fallado a Dios? Si al Señor le dolió que Judas lo traicionara, ¿cuántas veces no le ha dolido cuando yo lo he traicionado, cuando yo lo he negado, cuando yo he hecho cosas incorrectas para dañar su corazón, para herirle su corazón? Y entonces nació la enseñanza de los enemigos de la gracia. Porque es que cuando Judas fue a buscar ayuda, no la halló. Y nos cuestionamos, ¿no? Alguien dijo un día: es que lo que está escrito se cumple. Es que ya estaba escrito que Judas iba a traicionar a Jesús, lo iba a entregar y se tenía que cumplir. Y allí mi corazón empezó a hervir. Y yo decía: sí, Señor, tu palabra se tiene que cumplir. Pero Judas merecía ir a una persona que entendiera la gracia y el favor de Dios para hallar salvación. Así que si Judas no fue a las personas correctas, el Señor me decía: hoy es el tiempo en que nosotros que nos identificamos como Judas, porque también le fallamos al Señor, entendamos que debemos ir a la persona correcta, al dador de la gracia, al dador de la vida. Por eso hoy quiero, mis amados hermanos, empezar a nombrar uno por uno de los pocos enemigos de la gracia que he traído para compartir con ustedes. Porque los enemigos de la gracia son muchos.
pero he querido resaltar algunos y me he basado en este pasaje porque allí encontramos sacerdotes, hombres conocedores de la palabra de Dios, hombres que conocían la letra, pero que no habían podido entender la revelación del Espíritu plasmada en ellas. Primer enemigo, la religión o la religiosidad. ¿Por qué la religión? Porque la religión cega el entendimiento espiritual, nos hace indiferentes al dolor ajeno. La religión defiende tanto lo que está escrito, pero olvida el mensaje de amor plasmado en esas letras. Hombres con mucho conocimiento conocían la ley de hoja a hoja, conocían que era Jesús, ellos sabían que era Jesús. Aún así maquinaban en su contra, aún así se convirtieron en enemigos de la gracia revelada de Dios a través de Jesucristo para nosotros, para el mundo. Religiosos con demasiado conocimiento que defendían tanto la letra que nunca pudieron recibir la revelación del Espíritu Santo. Por eso nunca pudieron aceptar a Cristo como el dador de la vida. Hombres que por tanto conocimiento se creyeron más y eso les cegó. No pudieron ver que la gracia estuvo con ellos. No pudieron ver ni escuchar que la gracia habló a su oído tantas veces. Aún así se fueron en contra de él. Pero ¿saben qué es lo más duro? Que el Señor dice que dentro de su iglesia hay tanta religión que nos estamos secando como iglesia, olvidando la gracia que hemos recibido y ya no tenemos muchas veces que dar a quien viene a nosotros, porque somos religiosos. La religión nos ha entorpecido. La religión ha secado nuestro corazón al punto que ya somos una persona más del común. Me decía el Señor, hablan igual que los de afuera, se comportan igual que los de afuera, porque una cosa, a veces, ¿sabe cómo me decía el Señor? A veces nos pasa como el hijo que le tiene miedo a su papá y cuando está con su papá se comporta de una manera, es decir, dentro de este lugar. Pero cuando sale y se siente libre, entonces hace lo que bien le parece. Suena duro, ¿cierto? Religiosos que nos sentamos cada vez que venimos en ese lugar, recibimos, pero cuando alguien viene a nosotros, ¿y qué le digo? ¿Y cómo lo hago? Y la palabra que hemos recibido, entonces, ¿de qué nos sirve? Si seguimos vacíos, si seguimos secos, si no tenemos la capacidad de restaurar a otros, ¿en qué estamos? Así hablaba Dios a mi corazón. Todos le fallamos al Señor. A ver, levante la mano el que no le falla al Señor. Si nos dicen levante la mano el que le falla al Señor, levantamos las manos, los pies y todo nuestro cuerpo, porque es una constante en nosotros. ¿Sabe qué marca la diferencia? ¿A quién tú vas? ¿A quién tú te diriges? ¿A un religioso? ¿O a alguien que ha entendido que con amor fue rescatado y que de ese mismo amor debe dar a quien viene a él? A alguien que ha entendido que si Dios lo sacó a él de lo vil de este mundo, él ha sido llamado a recibir de gracia y a dar de gracia. Eso es lo que hace Dios por cada uno de nosotros. Segundo enemigo, la envidia. ¿Era que dentro de la iglesia hay envidia? ¿Cómo? ¿Es verdad?
Si los religiosos ponen soga, mire, algo que le voy a decir de los religiosos, ellos con su actitud hicieron que Judas se dirigiera en su arrepentimiento, remordimiento, como usted lo vaya a llamar esta noche. Y él se colocó una soga en su cuello y dice que se ahorcó, se quitó la vida. Y los religiosos sabían lo que habían pasado, sabían que lo habían empujado a eso, pero ellos ya habían obtenido lo que querían, ¿cierto? Ese no es mi problema, allá tú. Hermano, mire, caí en adulterio, arrégleselas con el santo, porque ese no es mi problema. Usted la embarró, mire a ver cómo se levanta. Hermano, vea, es que pues caí en fornicación, yo no me había casado hoy. Arrégleselas con el santo, porque no tengo la capacidad de restaurar a alguien. Y la palabra que yo he recibido todo este tiempo, ¿sabe cómo se llama eso? Colocar soga en el cuello de quien viene a mí para que espiritualmente muera, colgado en el remordimiento, colgado en la culpa, colgado en la duda, colgado en el miedo. Y poco a poco, me decía el Señor, es un alma que muere, agoniza, porque no hay un hijo mío que haya entendido mi gracia. Todo este tiempo el Señor nos ha venido hablando de la gracia, de que la gracia es que el Dios mismo vaya con nosotros. Y si tú tienes la certeza y has entendido esa gracia y sabes que Dios va contigo, entonces ¿por qué a la hora de darle a los demás no eres capaz? Porque aún tengo una mente religiosa, aún tengo un entendimiento que me cega y no me deja ver más allá. La envidia, ¿no? Estábamos en la envidia, que sí hay dentro de la iglesia. Porque estos enemigos de la gracia no están allá afuera, están dentro de la iglesia. Tú no encuentras enemigos de la gracia allá. Allá hay gente que quiere conocer la gracia, aunque no sabe cómo. Y tú y yo estamos para presentarles esa gracia, pero tampoco sabemos cómo, porque no la hemos entendido. ¿Quién está más mal? ¿El que está allá? O nosotros que llevamos tiempo escuchando de la gracia, hablando de la gracia, presumiendo de una gracia que todavía ni siquiera hemos entendido, porque no tenemos la capacidad de entender que recibí de gracia y que de gracia Dios me llama a dar. ¿Qué hace el celo espiritual, mi querido hermano? Los celos dentro de la iglesia, no el que usted cele a su esposo. Estamos hablando de los celos en el ministerio, en los dones, en el servicio, en lo que hacemos para Dios. Ya sus temas con pareja, en el congreso de pareja se resolverán. Dice que los celos dañan la unidad y el crecimiento dentro de la iglesia. Es el corazón que cuando ve cómo Dios usa a otros no tiene la capacidad de alegrarse, sino que empieza a sentirse menos importante. La pastora predica y mire lo que Dios hace. Y el pastor habla y cuando yo predico la gente ni aplaude. Y empieza un enemigo de la gracia a meterse en su corazón. A meterse en su corazón. Y entonces usted va y contamina a otro, y entonces a otro, y entonces a otro, y entonces llega la envidia, y lo que trae es destrucción y desunidad dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Un brazo para allá, una pierna para allá, un ojo para allá, un oído para allá. Y no dice la palabra de Dios que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted con la envidia, yo con la envidia, lo único que hago es distorsionar el cuerpo de Cristo, y por eso no crecemos muchas veces espiritualmente. No tenemos la capacidad de alegrarnos por lo que Dios hace en el corazón de otra persona. No tenemos la capacidad de alegrarnos porque alguien habla la palabra de Dios y el Señor lo usa como Él quiere. Porque no hemos entendido que la gracia proviene de Dios, que si Dios lo quiere hacer, Él lo hace.
Si lo quiere hacer con Fidela, Él lo hace. Si lo quiere hacer con Daniel, Él lo hace. ¿Y por qué yo he de sentir envidia? Si a Él le place, también lo puede hacer conmigo. Si yo dispongo mi corazón, también lo puede hacer conmigo. Pero yo tengo entendimiento y sé que lo que esa persona tiene, que lo que hace no proviene de Él, sino que proviene del dador de la vida. ¿Sabe qué le pasa a los envidiosos? No tienen la capacidad de ser enseñados porque no se niegan a ellos mismos. Me decía el Señor. ¿Por qué el Señor nos decía el domingo que nos soltáramos la cruz? ¿Por qué el Señor hablaba el domingo y Él decía que quien quiera seguirlo a Él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo? Porque es lo que más nos cuesta. Porque el no ser enseñados hace que nos convirtamos en enemigos de la gracia, que almacenemos cosas que se convierten en enemigos de lo que Dios ha venido a traer para su iglesia. Los envidiosos son las personas que mantienen deseando lo de los demás, pero pierden la oportunidad de ser enseñados. ¿Por qué los fariseos? ¿Por qué los sacerdotes? ¿Por qué estos hombres principales? Eran hombres importantes, no era cualquier persona. Se perdieron el privilegio de poder recibir de Cristo todo lo maravilloso que Él trajo para ofrecer, porque se negaron a morir a ellos mismos. Se mantuvieron firmes en su error y eso imposibilitó que la enseñanza llegara a sus mentes y fueran transformados. Por eso el Señor me decía: no se crea que por usted venir y escuchar, porque los fariseos escucharon a Jesús todo el tiempo, porque vieron sus milagros, porque sabían dentro de ellos que Él era la gracia pura y viva que había venido al mundo, pero no quisieron morir a sí mismos, y eso los convirtió en enemigos de la gracia. Por eso, amada iglesia, el que tú escuches palabra, el que veas milagros, el que sepas que es Dios el que trajo su gracia a través de su Hijo Jesucristo, no te garantiza que seas amigo de la gracia. Tienes que dar más. Hay que dar más, porque de gracia recibimos y hemos sido llamados a dar de gracia. Tercer enemigo, que había solo en estos tres personajes que les estoy nombrando, pero que el Señor me decía: te voy a hacer entender por qué Judas, aunque escrito estaba que él muriera porque traicionaba a Jesús, es un ejemplo para que tú y yo como iglesia tengamos entendimiento y sepamos a quién vamos cuando le fallamos a Dios. Porque Judas no hizo algo diferente a lo que cualquiera de nosotros hacemos. Si Judas lo traicionó, Pedro lo negó, yo le miento, usted chismoso, adúltero. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso para el Señor Jesús fue más grave la traición que la mentira, que el chisme, que la fornicación, que la envidia, que los celos, que la religiosidad? Los celos, envidia, celos. Mire lo que dice del celo. Dice que aparte de que daña el crecimiento espiritual, dice que no está dispuesto a ver crecer a otros sin sus ministerios, sin dejar de ejercer los suyos propios. Y eso es lo que trae la destrucción. Cuando yo veo que otro surge, pero sigo en lo que Dios me ha establecido, wow, eso es poderoso. Poderoso, porque espiritualmente así es que el Señor te catapulta. No es envidiando como otro lo hace, sino manteniéndote haciendo excelente en lo que Dios te ha puesto a hacer. Ese corazón allí barriendo, ese corazón allí trapeando, ese corazón allí parado en la puerta, ese corazón sentado, tal vez orando, clamando, intercediendo por mí que estoy en este lugar hoy compartiendo la palabra. Es el corazón que Dios mira para decir: un día lo voy a parar allí a hablar de lo que estoy
su corazón. Eso es lo que Dios ve. No es el que tú mantengas anhelando y deseando la posición de otro. Es que en la posición que Dios te colocó, tú lo hagas excelente. Porque entonces Dios te está viendo. Y entonces Él dice: wow, merece subir de nivel. Merece ser catapultado a lo más alto. Porque lo ha hecho excelente en el lugar donde lo he establecido. Ha muerto a sí mismo, está aprendiendo, está dejándose enseñar, y a Dios le encanta eso de nosotros. Todos los enemigos de la gracia nos secan. Por eso en muchas ocasiones como iglesia nos quedamos sin una palabra que restaure a otros, ¿no? Ya se los había dicho. Sino que salen de nuestra boca cosas que dañan y nos volvemos gente del común, me decía el Señor, porque la iglesia no ha aprendido a cambiar su forma de hablar. Parecieran cosas tan sencillas, pero nosotros hemos sido llamados a dar vida. Y si usted y yo nos analizamos, con esta boca destruimos personas a nuestro paso y muchas veces no nos damos ni cuenta. Una palabra destruye. Una ya tú, una ya ese es tu problema, una ya eso no me interesa, ese no es mi situación, allá usted. Eso mata, eso lleva a una persona a que muera lentamente, sumergido en su propio dolor. Así me decía el Señor. La indiferencia mata. Y somos indiferentes al dolor de los demás. No hemos aprendido a abrazar diferente. No hemos aprendido a hablar diferente. No hemos aprendido ni siquiera a sonreír diferente. Porque lo hacemos como uno más del común, sin marcar una diferencia. Por eso a veces en el mundo somos confundidos, me decía el Señor. Debemos aprender a ser identificados donde quiera que vayamos como portadores de gracia, de vida, de amor, de perdón. Pero es lo que hablamos y es lo que damos. No podemos solo hablarlo. Cuarto enemigo: incredulidad. Y aquí vino la respuesta de por qué Judas fue a las personas incorrectas. Y por qué muchos de nosotros nunca vamos a la persona correcta llamada Cristo, ni a los hombres colocados por Él. Judas fue convidado a la mesa, comió el pan, tomó el vino, comió, bebió la gracia de Dios, de Jesús. Él lo invitó a su mesa, sabiendo que lo iba a entregar. Hoy tú estás aquí, aunque Jesús sabe lo que hay en tu corazón, pero Él aún así te ha convidado a su mesa. Él aún así te hace partícipe de su gracia. Él aún así no te sienta a la mesa para decirle: Él te llama con amor. Pero me decía el Señor, hay muchos Judas que han sido convidados a mi mesa, y al igual que Judas, que se sentó conmigo, que comió conmigo, que vio todo lo que yo hice, que escuchó palabra todas las veces que yo la hablé, nunca creyó. Y si usted me pone a seleccionar de estos 4 enemigos de la gracia, yo podría decirte que la incredulidad es la mayor causante de que vayamos a personas incorrectas cuando le fallamos a Dios. Porque todos los demás son importantes y afectan, pero cuando tú no crees, mi querido, así se pare otro de otro planeta a hablar la palabra de Dios aquí, así Dios lo traiga de otro lugar, de otro país. Por eso muchas veces vienen hombres de otros lugares y usted está a la expectativa. A ver, ¿qué me va a hablar el Señor? Y resulta que le da el mismo mensaje que aquí usted ya ha recibido unas 10 veces. Usted dice, para ir a escuchar lo mismo.
no tienes entendimiento. Dios te está recordando que es importante lo que has escuchado días atrás. No es una palabra más. Ay, otra vez Judas. No, ese que entregó al Señor, ese que lo traicionó. No, hoy Dios nos recuerda con este personaje que el creer es algo tan importante que si tú no lo haces, puede traer muerte física y espiritual para tu vida. Judas no le creyó, no fue suficiente para él estar en la mesa con Jesús. No fue suficiente para él caminar con Jesús. No fue suficiente para él ver los milagros que Jesús hacía. Porque cuando le falló a Jesús, no tuvo la capacidad de ir a Jesús, sino que fue a personas enemigas de la gracia. Lo que hace que tú y yo avancemos es que tú creas lo que te sientas a recibir ahí cada vez que te reúnes. Que tú creas cada palabra que Dios trae a través del siervo que a Él le plazca pasar en este lugar. Porque si tú sales allá y no crees, fácilmente puedes terminar en las condiciones que Judas. Y aunque suene duro, iglesia, es la gran realidad de muchas personas que han pasado por este lugar. Y Dios los ha invitado a su mesa y les ha participado de su gracia. Pero no les ha sido suficiente. Aún viendo, aún escuchando, aún comiendo con Él de su mano, sus milagros, sus prodigios, salen al mundo a seguir buscando en el mundo lo que Cristo les ha ofrecido acá. Así que Judas no es menos que tú y yo, no es más pecador que tú y yo. Judas es un ejemplo que quedó plasmado para que tú no solo defiendas la letra como un religioso más, sino para que tú tengas revelación del Espíritu y entiendas que no podemos ser un Judas dentro de la iglesia del Señor. Judas es un gran personaje porque me enseña que me identifico con él más de lo que yo creía. Judas el traidor. ¿Cuántas veces traicionamos a Jesús? Con nuestras acciones. ¿Es más Judas que nosotros? No. El Señor dice: Judas hay muchos, pero tú puedes marcar la diferencia acercándote a mí, que soy la vida, que soy la gracia, que se te ha revelado a través de Cristo, y no haciendo lo incorrecto, no yéndote a personas enemigas de la gracia de Dios, no yéndote con personas que vienen a susurrarte al oído cosas incorrectas. Diga conmigo: incredulidad mata, seca, entorpece. Vuelvo y le repito, mi querido, esta noche: de nada me sirve hablar de gracia y presumir de gracia cuando no tengo la capacidad ni el entendimiento para restaurar a otros. De nada me sirve hablar de gracia y presumir gracia cuando le fallo a Dios, no sé a dónde ir. De nada me sirve hablar de una gracia que, aunque digo y presumo haberla recibido, no he tenido revelación en el Espíritu que me hace mantenerme firme. La base de la firmeza es la fe. Cree lo que tú escuchas de esta palabra maravillosa. Atesórala en tu corazón para que cuando venga la caída tú no corras al mundo a buscar ayuda, sino que sepas y entiendas quién es el único que puede venir a cambiar, a transformar, a abrazar y a levantar. Cuando tú entiendes la gracia, me decía el Señor, eres una persona sana, eres una persona libre, eres una persona capaz, eres una persona llena todo el tiempo para dar.
y ese lleno todo el tiempo para dar, no es que no tengas problemas. Ese siempre lleno para dar, no es que todo en ti vaya bien. Ese siempre lleno para dar, rebosante para dar, no es que tu vida sea perfecta, es que has entendido que aún en tus peores momentos la gracia se presenta para ti y te levanta y te restaura y te da nuevas fuerzas y te hace anclarte a ella cada día, de tal manera que nada ni nadie puede hacerte retroceder. Dice la palabra de Dios así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. ¿A qué hemos sido llamados? Lea: a sanar enfermos, a limpiar, a resucitar, a echar fuera todo lo incorrecto. Porque dice, si nosotros hemos recibido esa gracia que nos ha hecho libres, de ella misma tenemos que dar.